Yo estaba cobrando $30 la hora haciendo chatbot, pensaba que estaba en la cresta de la ola, hasta que un cliente me pagó $140 la hora, por algo que me dio vergüenza cobrar, porque era aburrido, increíblemente aburrido. Hoy te voy a mostrar el negocio que la inteligencia artificial no puede tocar, lo que yo llamo la automatización de infraestructura invisible. ¿Y por qué las empresas están desesperadas por pagar esto? Te cuento lo que me hizo cambiar de perspectiva. Me contactó una empresa de logística mediana, unos 200 empleados. Habían invertido en un chatbot de IA para automatizar consultas de inventario y les costó una fortuna. El problema no funcionaba. El chatbot no podía responder nada porque no tenía acceso a los datos reales. ¿Y esos datos dónde estaban? En un servidor local, debajo de un escritorio, literalmente cubierto de polvo, con un post-it pegado que decía no apagar. Ese servidor tenía la base de datos del inventario de toda la empresa. Nadie la había tocado en años y el chatbot millonario no podía leerla. ¿Sabes qué fue lo único que hizo que todo funcionara? Un script de Python que conectó esa base de datos con la IA. Eso era todo lo que faltaba. Y ahí entendí, el negocio no está donde todo el mundo está mirando. Déjame darte la imagen mental. Imagínate un cerebro brillante, el más inteligente del mundo. Eso es la IA hoy. Ahora imagínate que ese cerebro está conectado a un cuerpo completamente paralizado. No puede ver, no puede tocar, no puede hacer nada. Eso es lo que está pasando en la mayoría de las empresas. Tienen acceso a la IA más poderosa de la historia y no pueden usarla, porque sus datos están atrapados en sistemas que la IA ni siquiera puede ver. El negocio no está en ser el cerebro, está en ser el sistema nervioso que lo conecta a todo. Y te voy a ser honesto, yo también caí en esto. Estaba construyendo chatbot, wrapper, automatizaciones inteligentes, me sentía en la cresta de la ola. Pero cuando intenté llevar eso a empresas reales, nadie lo quería. No porque no creyeran en la IA, sino porque tenían un problema mucho más básico que resolver primero. Y cuando entendí cuál era ese problema, todo cambió. Vamos a los números porque cuando los vi no lo podía creer. Rand Corporation publicó un estudio del 2025 de 684 mil millones de dólares invertidos en IA a nivel global. El 80% no entregó el valor esperado. 80%. Empresas gastando millones para que al final alguien termine copiando datos de un Excel a otro a mano. ¿Por qué? Porque el sistema inteligente no puede leer la base de datos donde están los números reales. Pero ¿por qué? Si la IA es tan buena, ¿por qué está fallando tanto? Cloudera y Harvard Business Review lo respondieron hace un mes. Solo el 7% de las empresas dicen que sus datos están listos para la IA. 7%. El 93% de las empresas comprando herramientas de IA no tienen la materia prima para que funcione. Es como comprar un Ferrari y estacionarlo en un terreno de lodo. El auto puede ir a 400 kilómetros por hora, pero no tiene carretera. Y aquí viene lo que ningún influencer de tecnología te va a decir, porque no es sexy y no cabe en un tweet. El problema no son los modelos. No son los algoritmos, no es el presupuesto, es la infraestructura. Las empresas operan con sistemas de 10, 15, 20 años y esos sistemas no fueron diseñados para hablar con la IA. Fueron diseñados cuando la nube era algo que veías en el cielo. Por lo tanto, tienes empresas gigantes con montañas de datos que no pueden usar. Y del otro lado, modelos de IA cada vez más poderosos que no tienen nada que comer. Y recuerda, resolver exactamente esto es por lo que están pagando hasta $140 la hora. Déjame mostrarte cómo se ve esto. De un lado, los sistemas viejos donde vive la data real, del otro, los modelos de IA y en el medio, nada, un vacío, cables desconectados. Y esto no es un problema menor. Un dato que me voló la cabeza, el 77% de las transacciones comerciales del planeta tocan un sistema SAP. 77%. Y el comercio mundial pasa por ahí. Y la gran mayoría de estos sistemas no puede conectarse con nada moderno sin alguien que construya el puente. Algunos lo llaman Context Engineer. Darle a la IA el contexto correcto para que funcione. Pero antes del contexto necesita los datos. Y antes de los datos necesita a alguien que entienda el negocio. El dinero no está en saber usar ChatGPT. Eso ya lo hace todo el mundo. El dinero está en construir lo que va en el medio, los scripts que conectan SAP con APIs modernas, los pipelines que transforman datos de un servidor del 2008 en algo que la IA puede digerir, la limpieza de bases de datos con años de basura acumulada. Eso es lo que yo llamo la infraestructura invisible y requiere algo que la IA no puede hacer por sí sola. Criterio humano. Acuérdate de la empresa de logística. Su chatbot de IA no falló porque la IA fuera mala. Falló porque nadie había construido la tubería. ¿Y sabes qué? Después de conectar esa base de datos, el mismo chatbot que no servía, ahora responde en 2 segundos. Mismo chatbot. Solo necesitaba la tubería.
Entonces, ¿qué necesitas para hacer esto? Te voy a ahorrar 3 años de prueba y error. Necesitas 3 cosas. Primera, entender cómo fluyen los datos en una empresa. No necesitas ser experto en SAP ni en ninguna herramienta específica. Necesitas entender la lógica de cómo la información se mueve de un lado a otro. Segundo, saber escribir scripts que conecten el punto A con el punto B. Python, automatización, las herramientas que probablemente ya sabes usar. Y tercera, la más importante, criterio. Saber qué datos importa y cuáles son basura. Eso no le enseña ningún bootcamp. Y eso es exactamente lo que la IA no puede hacer sola. Cualquier IA puede escribir un script de Python, pero una IA no puede sentarse con el director de operaciones de una manufacturera y entender que su reporte de inventario tiene datos duplicados de 2019 que están destruyendo sus predicciones. Eso requiere una persona. Eso eres tú. Y el mercado, 2,9 millones de vacantes abiertas relacionadas con datos a nivel global. Una industria de 105 mil millones de dólares creciendo al 15% anual. No es un nicho, es una industria gritando por gente como tú. No necesitas un título de Stanford, no necesitas 10 años de experiencia. Necesitas lógica, scripts y criterio. Y la voluntad de trabajar en algo que no es sexy, pero que paga, y paga bien. Estamos hablando de 90 a 350 dólares la hora, dependiendo de qué tan especializada sea la tubería. Sé que hay gente viendo esto que tiene ansiedad o que siente ansiedad, que ve las noticias sobre la IA y piensa, ¿me van a reemplazar? Que escucha que Devin programa solo o que ChatGPT escribe mejor código que el promedio y se pregunta si tiene sentido seguir. Yo pasé meses compitiendo con la IA, intentando escribir mejor código que GPT, más rápido, más limpio, y ¿sabes qué? Perdí. Pero cuando dejé de competir y empecé a hacer lo que la IA no puede hacer sola, todo cambió. No compitas con la IA, sé el que le da de comer. Los chatbots van y vienen, pero mientras existan empresas con sistemas viejos y datos sucios, y van a existir por décadas, va a haber alguien que pague bien por conectar esos mundos. El negocio no está solo en la IA, está en la infraestructura invisible. Una industria de más de 100 mil millones de dólares, el 93% de las empresas con un problema que no pueden resolver solas, creciendo al 15% anual. Y todo el mundo distraído con el último modelo de OpenAI, la última demo de Google, el último tweet de Elon Musk sobre AGI. Pero la próxima vez que una empresa cerca de ti necesite conectar sus datos con IA, y te garantizo que va a pasar, alguien va a cobrar 140 dólares la hora por un script de Python. La pregunta es si esa persona vas a ser tú o alguien que vio este video antes. Hay un sector que mueve el 77% de las transacciones del mundo y está desesperado por gente que sepa conectar Python con su sistema. Este es el video que yo hubiera necesitado hace 2 años y te lo dejo en pantalla.